Mi trabajo de grado es una etnografía. Entonces, a través de la etnografía se busca como dar cuenta de algo, como de un lugar, de una población, en este caso es como de un pueblo que es Miraflores Guaviare. Es un pueblo bastante pequeño, es un caserío y lo atraviesa una pista de aviones en barro. La principal vía de acceso es por aire y por agua. Cuando yo escribía la tesis, solo se podía llegar por DC3. Para mí el pueblo es súper importante porque no solo como que viví mi infancia, sino como que allí fui feliz. Este pueblo nace por las bonanzas. En una primera época fue la extracción del caucho Balatá, y luego fue el EVEA. Cuando ya esto disminuye, la gente comienza a realizar cacerías para extraer la piel de los animales. Después llegó la coca y es como el episodio que hasta hoy pervive. Y es un pueblo con muchos cambios. Cuando yo lo viví en mi infancia, pues era el pleno apogeo así de la coca, entonces había demasiada gente, demasiada plata, demasiado movimiento, música por todos lados. Y posteriormente, cuando yo volví a visitar a mi papá, era un pueblo muerto. En 2018 viajo, pues ya con esa idea de que mi trabajo de grado va a ser allá, de cómo ir al campo, vivir en el campo, entender el campo. Pues comienzo a hacerme un montón de preguntas, a hablar con mucha gente sobre la fundación del pueblo y pues ahí surge como esta idea de el almacén de relatos, porque mi papá tiene un almacén que lleva más de 30 años en el pueblo y vende desde anzuelos hasta ropa para bebé. Entonces, uno, era un lugar muy privilegiado. Dos, tenía a mi papá. Entonces, pues el almacén del sonido se convierte no solo en mi campo, sino en mi forma de entender lo que está pasando en el pueblo. El almacén del sonido queda en una esquina, entonces pues brinda como la posibilidad de ver hacia casi todos los lados. Pues la rutina un poco era como estar al lado de mi papá, estar a su lado, viendo el pueblo pasar, iba contando de la gente que veía, de lo que él entendía, de lo que él recordaba. También llegaba mucha gente a contar sus historias, entonces pues ahí se daban esas entrevistas pues no estructuradas. También llegaban los amigos de mi papá y pues las tardes se sentaban a tomar tinto y a recordar un poco el pasado, entonces era ahí como donde transcurrían esas entrevistas un poco ya más a profundidad. Y después se realizaba una escritura en la que se intenta como traducir toda esa experiencia y hacer ya como una reflexión y un análisis pues más antropológico. Todas las noches escribir y hacer apuntes sobre lo que había transcurrido en el día, o de lo que veía, de lo que me decían, de lo que olía, de lo que escuchaba. Pues se tomaban las fotografías y también revisaba fotografías que ya existían. Después ocurre algo que es como la triangulación, la historia, el campo y los entrevistados, hacer como puntos en común de eso para llegar como a una visión un poco más macro de lo que ocurre en realidad. Entonces, hubo un momento en el que yo tenía demasiadas perspectivas, demasiados relatos y no sabía cómo organizar eso. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer una narrativa a modo de miscelánea? Todos esos relatos en la miscelánea de relatos. Por eso el texto tiene esa estructura. El texto es esa recopilación de diversidad de voces acerca de lo que fue vivir en Miraflores en tiempo de bonanza. Está escrito a muchas voces, entonces se pueden identificar fácilmente en el texto. A veces entran a cuestionar lo que yo estoy diciendo o a reforzarlo. Y estas voces pues no solo son las de las personas, sino también son las fotografías. Uno de los objetivos del trabajo era tocar muchos temas complejos y poner la academia y adaptarla como al servicio de lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Quería que fuera un texto de fácil comprensión, entonces que cualquier persona lo pudiese leer, que mis papás lo pudiesen leer y les llegara. Quería como resaltar todas esas condiciones particulares de Miraflores y de la gente de Miraflores para que cualquier proyecto pudiera tenerlos en cuenta y que fuera más viable, ¿sí? Porque haber vivido tantas bonanzas configura la forma de pensar de las personas. Todo el tiempo están pensando en una mercancía que, al igual que la coca, pues pueda como suplir todas las necesidades del pueblo. Siempre se están preguntando como cuál va a ser la siguiente bonanza, cuál va a ser la siguiente mercancía. A través del texto se permite como entender eso y ofrecer otro tipo de soluciones pues de cara a ese entendimiento de la bonanza.